salió molesto Garnero, Jorge, una vez finalizado el partido con el tema arbitral, sobre todo con los minutos jugados. De hecho, en el partido anterior también reclamó por, según él, los pocos minutos que se habían disputado o los pocos minutos efectivos del partido. ¿Qué tal, Nala? ¿Cómo estás? Sí, de hecho le mostraron tarjeta amarilla y es un reclamo que, sobre todo en el segundo tiempo, fue constante. Pero bueno, hay que dar vuelta a la página. Eso es lo que buscan ahora Cruzados, pensando en el próximo rival, que no va a ser fácil porque enfrentan otra vez, digo otra vez porque ya jugaron en Supercopa, a Coquimbo, el vigente campeón del fútbol chileno. El partido va a ser acá en el Claro Arena el sábado por la noche. Entonces hay que ver cómo recompone el estado anímico, porque los jugadores claramente, y así como lo dice Gustavo Huerta, Católica no hizo el peor partido y los futbolistas y el propio técnico reconocen en parte aquello, pero merced a lo que hace habitualmente Cobresal, que se erige como un rival muy pero muy fuerte en condición de local, más la condición de altitud, el ahogo que a algunos jugadores de la Católica sinceramente le afectó bastante, y los golazos. Eso obviamente motiva que finalmente el partido, muy entretenido por la cantidad de goles, un 3-2, siempre va a ser entretenido en las circunstancias en que se dio, y para analizar lo que sucedió, lo que viene y cómo puede recomponer, digo, lo futbolístico y también el estado anímico. Por lo mismo, no es descartable que haya cambios para el fin de semana próximo enfrentando a Coquimbo. Esto fue lo que dijo Daniel Garnero post derrota en el Estadio del Cobre, donde no pensaban conseguir un resultado así, por lo menos un empate aspiraban, tomando en cuenta que están en la lucha y que obviamente este resultado lo deja abajo en la tabla, pero como se está iniciando, es voluble esto en términos de lo que se da en la general de colocaciones. Y los goles tempraneros de los dos tiempos creo que fueron muy importantes en el trámite del juego. Después no tuvimos preciso nosotros, todo el lanzamiento un poquito largo nos costó agarrarle precisión al campo. Creo que la gran diferencia fue cuando los dos equipos entraban al área. Ellos cuando entraron con mucha precisión y lo hicieron de muy buena manera, y a nosotros nos costó, necesitamos muchos lanzamientos y siempre nos pasaba algo y no pudimos tener esa efectividad para poder ponernos en partido, y recién sobre el final pudimos descontar. Si lo hubiésemos hecho un rato antes, no tuvimos varias situaciones o aproximaciones y no tuvimos la precisión, no nos permitió pelear por el resultado. ¿Le pasó la cuenta el tema de la altitud, Leo Burgueño, Universidad Católica, o no pasa por ahí? O sea, una de las razones sí, pero también es que a los 13 minutos iba perdiendo 2-0. Le había pateado 2 tiros al arco Cobresal en los dos primeros tiros contra los 3 palos, eran 2 golazos. 2-0. Y ahí es difícil empezar a remontar la situación. Incluso te diría que el descuento, ese partido, lo decía al principio del programa, me hizo acordar en algún momento lo que pasó en La Serena en la primera fecha. Porque ibas a pasar del 0-3, bien anulado el gol a Brea, que también era un golazo, pasaste a un 1-2 como fue en La Serena, que lo termina empatando, pero acá fueron 2 goles de entrada a los 13 minutos, un gol a los 5 minutos del segundo tiempo, ya ahí se le hizo inalcanzable, y sí, muchos jugadores sintieron el partido. O sea, había primeros planos, recién volví a verlo en el compacto, la cara de Medel cuando terminó el primer tiempo estaba agitadísimo, o sea, claramente te cambia las condiciones, y eso que le jugó a favor la hora que tuvo que enfrentar Católica a Cobresal. No es lo mismo jugar a las 3 de la tarde en invierno que igual te da el sol, a jugar a las 8:30 de la noche en este partido. Bueno, y Garnero también lo comentaba, sí, la altitud también te afecta en lo físico, en el tema del oxígeno obviamente, pero también en la precisión de los pases. Garnero también lo dijo, siempre los pases son diferentes, el balón va más, corre más en el aire, llega más rápido para controlarlo, entonces en ese sentido también yo creo que se les vio demasiado impreciso, perdieron muchos pases como errores no forzados que lo tiraban afuera en el control. ¿Cuántos córner o tiro libre iban pasados al segundo palo? Tuvieron que cambiar el ejecutante porque Palavecino no tenía o sea, cuando apretaba el botoncito, sí, no ajustaba. Y sabes que lo dice habitualmente Huerta, no poniendo el ejemplo de la Play, Gustavo Huerta, padre, sino que él dice que al rival en los primeros 20 minutos le cuesta ajustar la potencia del disparo. O sea, y ahí sí puse el ejemplo el otro día de la Play, que apretan mucho la barra de potencia y el centro sale como le salió a Palavecino. Los 2 primeros córneres de Palavecino pasaron de largo.
y de hecho lo cambian después y empieza a patear no me acuerdo quién empezó a patear el córner en Católica, y en la precisión del disparo. Y el que juega de local, el jugador de Cobresal, había muchos goles. Los goles de Munder, el gol de Nadruz tiene una relación con los de Munder. Cuando enganchaba a Munder hacia adentro, el gol de Brea que hace que le anulan también era en la zona Munder. Cuando enganchaba desde la izquierda hacia adentro y le pegaba. Por ejemplo, el año pasado el gol que le hizo a De Paul en el 3-0 sobre Colo-Colo. Ese gol Munder lo hizo varias veces en la altitud. Y el jugador de Cobresal ya tiene medida la potencia que le tiene que dar como para que la pelota llegue al destino que quiere. El que llega por primera vez, o llega después de mucho tiempo, le cuesta mucho ajustar la precisión del pase. Ahora, hay un tema también, Jorge, con Universidad Católica, es que juega muy bien de local y marca mucha diferencia, lo vimos en el torneo pasado, por ejemplo, pero después cuando sale de visita es como blanco y negro, podríamos decir, un contraste muy grande, muy amplio en el rendimiento. Y lo habló también Gary Medel, hizo una autocrítica bien importante al respecto ahí también. Sí, la hizo. De hecho, pensando en que no se puede ser blanco y negro, como tú lo señalas, en un partido de local versus lo que está consiguiendo visita. Lo que decía Leo, bueno, Jimmy Martínez fue el otro que lanzó y terminó finalmente pateando los tiros de esquina Cárcamo, el chico que ingresó en el segundo lapso. Y ahora hay que ver qué corrige, porque corregir tiene que hacerlo, pensando en que el rol de local obviamente muestra una fisonomía totalmente distinta. El rival, reitero, no va a ser fácil, lo saben, Coquimbo, y ya lo enfrentaron en Viña del Mar por la Supercopa, pero después de visita hay elementos obviamente para considerar. Y si uno proyecta un poco lo que va a suceder, bueno, tiene 2 partidos de visita después de Coquimbo. Tiene que ir a jugar con Ñublense en Chillán y después con O'Higgins en Rancagua. Entonces, no va a ser poco si consideramos ese factor para analizar y corregir, por cierto. Lo demás, yo mencioné a Cárcamo como uno de los que ingresó. Corral, que fue el sub-21, está suspendido Montes, va a continuar suspendido Montes porque son 2 fechas, por lo tanto no va a jugar. Lo más probable es que juegue Corral nuevamente, pagando minutos y cumpliendo, y asume una buena cantidad considerando el partido de El Salvador. Analizó también la presencia de Cárcamo el técnico, ya que no lo veíamos hace un rato, había entrado en la banca, pero no había tenido acción desde el año pasado. Nos referimos a Bicho, que estuvo en la citación y que jugó un poco allá frente a Cobresal. Así lo dijo Daniel Garnero. No, está tenido en cuenta en el plantel y la verdad que es una herramienta más que tenemos. El Bicho es un chico que tiene mucho desequilibrio individual, necesita de mucha participación para efectivizar su juego, pero hoy entró en un momento difícil, en una cancha difícil y lo hizo muy bien, así que nos vamos contentos por eso. Bueno, y tú mencionabas a la pasada ahí, Nala, que tiene que ver con la autocrítica de Gary Medel, un experimentado. Pero, sin embargo, tú mencionabas también, Leo, la cara que tenían los futbolistas cuando termina el primer tiempo y el ahogo que sintieron algunos también por la experiencia de jugar en la altitud, pese al horario que no es tan incómodo como si hubiese sido a las 3 o 4 de la tarde, que suele ser bastante recurrente en El Salvador para los partidos que enfrenta de local Cobresal. Así lo abordó el Pitbull después de la derrota conseguida ante el elenco de Gustavo Huerta. No, obviamente por los goles, por los goles rápidos que tuvieron ellos. Creo que tuvieron 3 o 4 ocasiones durante el partido. Después, en el primer tiempo, los últimos 30, 35 minutos fue todo de nosotros. Manejamos bien la pelota. Después, el segundo tiempo, entramos de otra manera. Y el 3-1 nos golpeó bastante. Entramos en una desesperación de terminar rápida la jugada. Y entonces quedó el equipo muy largo y eso no nos favorece a nosotros. Yo creo que los campeonatos se ganan de este momento en estas canchas que son súper complicadas. Hay que tratar de perder los menos puntos posibles. Hay que hacernos fuerte, obviamente, local, pero también de visita, hacer un equipo mucho más completo, sacar lo mejor de cada uno. No nos sirve jugar un partido bien y otro mal. No nos sirve a nosotros Católica, no es así. Hay que ser más constante. La frase va más o menos clara. No te sirve jugar un partido bien y otro mal. Claro, alude a lo que hacen acá en el Claro Arena, como esperan que suceda el sábado ante Coquimbo, y lo que están haciendo de local. Ya con un resultado, un empate ante La Serena y una derrota
en el Estadio El Cobre. ¿Qué viene para Católica? Mañana la vuelta a las prácticas. Muchos entrenamientos aquí en el Claro Arena y en horario similar al horario de partido, cosa que es usual en Daniel Garnero. Lo que hay que ver, bueno, yo creo que juega Corral, esto es a priori, proyectando cómo viene la alineación. ¿Mantendrá a Jimmy Martínez o jugará el Simbi Cuevas en esa posición otra vez en el medio y volverá a la titularidad Eugenio Mena? Bueno, parte de la duda que tenemos el inicio, comenzando una semana, cuando ya entrena normal, a la par Fernando Zucchi, también Alfred Canales, cuando ya volvió también a los trabajos Dani González la semana pasada, como lo habíamos contado, y un poco más de tiempo todavía le queda a Arancibia, que se está recuperando la cirugía y viene al reintegro deportivo pronto. Bueno, buenas noticias obviamente con el tema de Zucchi. Jorge Cubillos, un abrazo grande para ti, que tenga una linda tarde y gran inicio de semana. ¿Abrazaría a Marcelo Díaz? Porque Marcelo Díaz dijo que hoy sí. Mañana no sabía. Jorge, ¿tú abrazarías a Marcelo Díaz? Una encuesta que Leo Burgueño tiene. No sé por qué, pero la tiene. Por cierto que lo abrazo, y aparte que el abrazo es energía, es seguridad, es transmisión de buenas vibras. Por lo tanto, siempre no está de más un abrazo. Qué lindo, ¿ves? Así, más Jorge Cubillos con buena energía, buenos sentimientos. Leo, me dieron ganas de abrazarse. Abrácense, por favor. Después de esa descripción. Sí, abrácense. La pausa. No, abrácense. Buena energía. Pero tan bruto que es. Sí, como que te golpeó más que te abrazó, pero bueno. Te trasladé mucha energía. Demasiada. Jorge Cubillos, abrazo para ti, Un abrazo a veces cambia el día. Mira. Es Es verdad. Usted es un gurú. Es un